Bueno, otra diferencia tendría que ver, tomemos la de lo anterior. Si el mundo moral es el mundo real, este mundo es compartido por todos. O sea, es un mundo social, es el mundo normal, tiene que ver con lo vigente, con lo general, como dice Hegel. Por eso cuando hablamos de moral, pensamos en algo así como moral musulmana o moral cristiana, o pensamos en los códigos de ética profesional, es decir, códigos que tienen que ver con una cierta colectividad. En cambio, la ética, para esto toma Hegel, la ética trata del individuo. Dice Hegel que se trata de que cada uno se cuide de su propia moralidad, pero esto nos podría conducir a equívocos. Acudamos a Husserl para que nos ayude en este caso. El mundo moral sería el mundo, como me llama Husserl, el mundo de lo comprensible de suyo, que corresponde, según dice Husserl, a una actitud natural. ¿Cuál sería la ética o el mundo ético? Husserl diría que la actitud filosófica que se enfrenta a la actitud natural consiste en convertir lo comprensible de suyo en algo digno de ser cuestionado. Y esto nos recuerda a lo que decíamos al comienzo: la ética es un discurso reflexivo y crítico sobre lo moral. Bueno, pero ¿qué es el individuo? Ese es el problema. Pues la moral es social, la ética es individual. ¿Qué es el individuo? El individuo podría ser lo que llamamos la conciencia, al menos eso es lo que dice Hegel. Hegel dice que toda ética debe tener como fundamento la conciencia, puesto, dice él, que una acción realizada sin conciencia no tendría ningún sentido. Los investigadores de la ética clásica se ponen en la tarea de averiguar en qué consiste la conciencia de una acción. Pues bien, podría ser la conciencia del fin, y aquí tenemos a las éticas de bienes y de fines. Pues por ejemplo la ética hedonista, que piensa que el fin es el placer, o la ética eudaimónica, que piensa que el fin es la felicidad, o una ética que podríamos llamar cristiana, que piensa que el fin es la salvación. Pero también el fin, o la conciencia del fin, podría ser la conciencia de la intención, y aquí tenemos a Kant, la idea de una buena voluntad, de las buenas intenciones, que como dice Deleuze, siempre terminan siendo forzosamente castigadas. O una conciencia, por ejemplo, del valor de la acción, y ahí tenemos la acción viva. Pero yo les pregunto si es posible seguir sosteniendo que la conciencia sea el núcleo de un individuo, después de Freud, después de Spinoza, o después de Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, dice que la conciencia es la conciencia de un esclavo en relación con un señor que ni siquiera se preocupa de ser consciente. Y el ABC del psicoanálisis nos dice pues que más allá de la conciencia está el inconsciente, más allá del circuito del habla está el discurso del otro. Dice Lacan que cuando nosotros hablamos entramos en relación con lo que queremos decir. A veces lo que decimos es exactamente lo que queremos decir, pero otras veces quien habla es el otro. Es decir, no siempre lo que decimos es exactamente lo que queremos decir. Hay aquellas palabras clave, aquellas palabras encrucijadas que nos remiten, como dice Jacques Alain Miller, a ese otro discurso que es el discurso inconsciente. El psicoanálisis establece un determinismo del inconsciente sobre la conciencia, o del ello y el superyo sobre el yo. Entonces me parece que hoy es bastante problemático pues seguir sosteniendo que la conciencia es el núcleo del individuo. Si no es la conciencia, entonces, ¿en qué radica el individuo? Hay otra opción. Llamemos a esa otra opción el individuo como un particular. ¿Qué es el individuo como un particular? Valgámonos de Kant. Kant decía que el hombre hace uso privado de la razón cuando desempeña su lugar en la sociedad y cumple sus funciones. Por ejemplo, hizo un ejemplo del propio Kant: el soldado, el funcionario, el contribuyente. Cuando nosotros hacemos uso privado de la razón, es la caracterización que hace Kant, nosotros somos parte de la máquina, somos parte del engranaje. En la medida en que somos parte de la máquina, nos convertimos en algo completamente predecibles. Olafo acudió una vez donde un adivino para que le adivinara el futuro, y el adivino le dijo lo siguiente: pagarás tus impuestos año tras año hasta que un día morirás. Es
decir, esta adivinación del futuro se la hizo a Olafo como contribuyente. Entonces, como contribuyentes somos completamente predecibles. El soldado es completamente predecible. El soldado es una persona que lleva una condición bastante digna de compasión. El soldado es alguien que le dicen siempre a qué horas levantarse, a qué horas desayunar, a qué horas hacer la práctica de tiro, a quién disparar, cuándo y por qué razón. Un soldado es un imbécil, porque un soldado nunca toma decisiones, nunca tiene la posibilidad que llamamos ahora de la deliberación. Un soldado simplemente cumple órdenes. Los funcionarios dicen, yo siempre he obedecido y siempre me ha ido muy bien. Entonces la obediencia es una virtud moral, pero una virtud del siervo, es la virtud del lacayo, es la virtud del esclavo. En cambio la ética trata de hombres libres, o al menos que aspiran a serlo. Aún si aceptamos que no existe libertad. Concluyamos esta parte, el individuo como particular es simplemente el efecto, el resultado, el producto de una distribución. La administración es aquella que todo lo distribuye, que todo lo clasifica. Y la administración a su vez es un resultado de la guerra. ¿Qué es la guerra? Una situación en la que se dice, estos son de este bando y estos son de este otro bando. Esos bandos pueden llegar a enfrentarse o puede haber una paz relativa, pero los que ganaron en un determinado combate o en una determinada guerra pasan a ser o a ocupar el rango social más alto y los otros pasan a ser los dominados, los sometidos. Toda situación social, pues no necesitamos ser marxista para saber, implica la dominación de una clase, de una élite o de un grupo sobre otro. Todo eso es el resultado de una guerra. O inclusive puede que la guerra no haya sido pasada, puede que la guerra todavía aún esté presente. La guerra en la filigrana de la paz, como dice Foucault. Entonces la guerra distribuye el campo, unos a un lado, otros al otro. La administración codifica ese campo y el resultado de esa codificación son los individuos como particulares. Entonces nosotros somos particulares cuando somos esa parte de la máquina. Un particular es, en definitiva, una cierta porción de lo universal, de lo abstracto. Ahora, la ética no habla ni del individuo como conciencia, ni del individuo como particular, sino del individuo como lo singular. ¿Qué es un individuo como en cuanto singular? Volvamos a una vieja definición del hombre. Esta definición la da Hegel, pero es completamente aristotélica. Hegel decía que un hombre es lo que no es, y no es lo que es. ¿Por qué un hombre es lo que no es y no es lo que es? Porque un hombre siempre puede dejar de ser lo que era, o siempre puede llegar a ser lo que no era, al menos mientras esté vivo. Por eso un hombre es completamente indefinible mientras viva. Un hombre solamente puede ser definido una vez esté muerto, porque muerto ya no puede negarnos, ya no puede contradecirnos. Piensen ustedes en los rótulos codificadores o juzgadores o objetivadores de la moral. Cuando yo digo este individuo es un ladrón, puede ser que alguna vez lo haya pillado robando, pero puede ser que haya sido también la única vez en su vida que haya robado. Pero desde el punto de vista de la moral se hace una generalización. Y supongamos que lo matan en el momento en que estaba robando, entonces murió como un ladrón. Para las crónicas del futuro dirán, tal era un ladrón, y no era un ladrón, robó un día nomás. Entonces noten ustedes que la muerte convierte en algo fosilizado, rígido, aquello que era cambiante, que era raro, que era un devenir. Entonces, ¿qué es un hombre como singular? Un devenir, pero es también una multiplicidad. Foucault dice que la pregunta que hay que hacer ahora es ¿quiénes somos? Pero si hacemos la pregunta ¿quiénes somos? No es para confirmar lo que ya hemos sido. Eso es lo que se supone que hacen los viejos. Al menos dice un español, Roberto Ventos. Nosotros estamos viejos cuando empezamos a repetirnos, cuando ya no nos damos a nosotros mismos sorpresas, cuando hallamos nuestro propio principio de identidad. Enseguida vamos a asociar la moral a los viejos y la ética a los jóvenes.
Entonces, un individuo es singular en la medida de que no es uno solo, algo único, idéntico y repetible a sí mismo, sino que es una multiplicidad. Un ejemplo, una vez a él le preguntaron que por qué no estaba escribiendo ya con Guataño. Y él dijo, lo que pasa es que por la época en que escribimos el Ontidipo, pues cada uno era ya una multiplicidad, entonces ya éramos demasiados. Entonces, si sumamos varias multiplicidades, eso se convierte pues en mucha gente. Cada individuo es una multiplicidad. Volvamos a los juegos. Uno no actúa de la misma manera en un campo de fútbol, en la iglesia o en la biblioteca, o ante la persona que ama. Uno se divide, uno se desdobla, uno actúa, realiza un rol, una actuación completamente diferente. ¿Y por qué puede hacerlo? Pues porque es distinto. Pues porque uno es una multiplicidad. Entonces, un individuo como singular implica una multiplicidad e implica un devenir, o sea, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de traicionarse, la posibilidad de negarse. Sartre dice que estamos demasiado acostumbrados a que debemos actuar conforme pensamos. Hay que pensar para actuar, hay que pensar para hablar, dice la tradición. Sin embargo, a veces nosotros no actuamos conforme pensamos, sino que actuamos en contra de lo que pensamos. Ahora bien, ese momento es un momento feliz, porque ese día deberíamos decir, es hora de abandonar ese viejo pensamiento, ese pensamiento que me tenía atado, que me tenía controlado, porque ahora veo que la vida es distinta, muestra otra faceta, muestra otra singularidad. ¿Qué es pues el individuo como singular? Es algo completamente impredecible e imprevisible. Nosotros no sabemos qué podamos llegar a ser. Foucault lo decía en otros términos, aquello impredecible de nosotros es la plebe. Ahora bien, la plebe es lo mejor que tenemos, porque la plebe es aquello inabordable, inaprensible por la administración y quizá también por la guerra. Cuando la guerra nos toma completamente. Para terminar esta parte voy a contar una anécdota. Ustedes seguramente vieron alguna vez Kung Fu, ¿cierto? El protagonista, Wang Chen-Kei, tenía un padre que había sido enfermero en la Segunda Guerra Mundial. Después de una batalla, el padre Wang Chen-Kei y su compañero fueron a recoger los heridos. En el camino encontraron un herido y el papá de Wang Chen-Kei fue a atender al herido. Y el compañero le dijo, no, a ese no. Y este le dijo, ¿por qué no? Está herido. No, ese no, porque ese es un enemigo, ese es un alemán. Y el padre Wang Chen-Kei respondió, no, él no es un enemigo, el enemigo es la guerra. Porque la guerra es precisamente un centro de producción de enemigos. La guerra es muy productiva, produce enemigos y produce cementerios. Otra diferencia.